31, 2 días después de las elecciones de Senado y Cámara y de las consultas interpartidistas, como ustedes ven, se está acelerando el ritmo de las reuniones políticas de las campañas presidenciales para definir sus fórmulas a la vicepresidencia y otros detalles importantes. El plazo para inscribirse a la presidencia vence el próximo viernes. Por el lado de la izquierda, como lo escuchamos, el senador Iván Cepeda designó a su colega, la también congresista Aida Quilcue, como su fórmula vicepresidencial. Quilcue ha sido una de las históricas lideresas del poderoso Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, es víctima de la violencia. Su esposo Edwin Legarda fue asesinado en el año 2008 y sobre todo este nombramiento es simbólico porque busca agitar las viejas disputas por la tierra entre indígenas y terratenientes en el suroccidente del país. Además, es un nombramiento que ratifica un mensaje de la izquierda. No busca acercar nuevos votos, sino profundizar lo que significa el modelo y la propuesta de Gustavo Petro. Por el lado de la oposición, ya se produjo la primera reunión de 9 ex candidatos de la llamada Gran Consulta por Colombia en la casa de Paloma Valencia. Por supuesto que hoy en la mañana será la reunión clave, solamente los dos, Paloma Valencia y el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo. Ahí se hará el ofrecimiento formal de su candidatura a la vicepresidencia y para comenzar las negociaciones, teniendo en cuenta que Oviedo no está seguro de aceptar esa invitación, también tiene la posibilidad de aspirar el año entrante a la alcaldía de Bogotá. El asunto de fondo es que Juan Daniel Oviedo es un hombre de centro que busca ratificar su caracterización para captar votos moderados y en ese sentido pondrá condiciones a Paloma Valencia frente al proceso de paz, frente a la JEP y frente al genocidio en la Franja de Gaza. Por el lado de Abelardo de la Espriella, como ya lo han escuchado ustedes, oficializó al exministro de Hacienda José Manuel Restrepo como su fórmula a la vicepresidencia. El expresidente Uribe sigue mandando mensajes en sus redes sociales. El más reciente dice lo siguiente: es necesario entender los nuevos tiempos, escuchar con atención y respeto las ideas diferentes, sin abandonar los principios que nos guían. Y mientras tanto, desde Viena, el presidente Petro sigue cantando fraude mientras avanza el escrutinio de las elecciones para Senado y Cámara. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 33 minutos. Volvió Juliana Guerrero, o en realidad nunca se ha ido del gobierno y de las decisiones que éste toma, pese a estar a punto de ser imputada por la Fiscalía por falsedad en títulos universitarios en la historia de la Universidad San José. Ella que no se presentó a la primera audiencia de este caso el pasado 27 de febrero. La reaparición de esta joven de 23 años ocurrió ayer en la sesión del Consejo Superior de la Universidad del Cesar, donde eligieron como rector para el periodo 2026-2030 a Guillermo Andrés Echavarría Gil, el candidato en la universidad del polémico Ape Cuello, el político del Caribe, para que usted lo recuerde, el que tenía la publicidad política para las elecciones del domingo en los carrotanques que llevaban agua por el Cesar. Juliana Guerrero no solo llegó al Consejo Superior, se sentó, intervino, quedó grabada en las imágenes que la misma universidad publicó para mostrar la elección del rector, sino que su voto fue clave porque ella, como delegada del presidente Gustavo Petro, sumó los votos también del Ministerio de Educación, exrectores, exrepresentantes académicos y docentes, por lo que así se consiguieron los 5 votos necesarios para el nuevo rector. Una reunión que empezó a las 9 de la mañana y faltaban 4 integrantes del Consejo Superior, que cuando llegaron al recinto se enteraron que la votación ya se había llevado a cabo y que en la Universidad del Cesar también había nuevo rector. Juliana Guerrero, que tiene ahora que presentarse el próximo 10 de marzo a la audiencia, es decir, hoy, para que la Fiscalía le impute cargos. La Fiscalía General buscará imputar a Juliana Guerrero por 2 títulos falsos entregados en la Fundación San José. En esa solicitud se va a pedir una medida de aseguramiento domiciliaria, es decir, casa por cárcel. Lo definirá un juez. A ver si hoy llega Juliana Guerrero a esta cita con la justicia. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:35 minutos de la mañana. Vuelve y juega David Racero frente a un juez, rindiendo cuentas como él hacía parte de uno de los 50 aspirantes al Congreso con cuestionamientos. Ayer, a pocas horas de ser elegido senador, rindió indagatoria en la Corte Suprema de Justicia. Ahí estuvo durante más de 5 horas explicándole al magistrado César Augusto Reyes cómo funcionaba su negocio familiar, el Fruvel La Cosecha del Campo, y por
porque puso a trabajar allí por lo menos a un empleado de su UTL. Ese empleado se llama John Leonardo García, que es el dueño de los secretos de los chats que tienen al congresista del Pacto Histórico en problema. Y uno de los ejes de esa investigación tiene que ver con el hecho de que inicialmente Racero negó en un comunicado de prensa estas acusaciones y semanas más tarde se conoció un audio de él dando instrucciones sobre el uso de un dinero para comprar mercado o verduras para surtir el negocio familiar, donde además ofrecía $1.000.000 por 13 horas de trabajo sin prestaciones sociales y con un día de descanso a la semana por ser toderos, por lavar baños, por hacer aseo, por hacer pulpa y manejar la caja y además lavar los pisos de este negocio. Igual que ante el Consejo de Estado, donde salvó su curul, donde salvó su investidura como congresista, Racero va a apelar a que le prueben que esa es su voz y que efectivamente esa conversación existió entre él y García. Pero como no es el único asunto que tendrá que explicar, hay otro capítulo que parece mucho más complejo. Tiene que ver con chats con otra empleada de su UTL a quien le habría exigido que consignara parte de sus salarios a una de sus cuentas personales bancarias. Ahí fue cuando se complicó el asunto ante la Corte Suprema de Justicia. Es el caso de Gigis Gaona, a quien se le pide que cubra una deuda de $2.375.000 el 24 de diciembre del 2018, una consignación que se hizo desde Puerto Carreño en el departamento de Bichada. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 37 minutos. Lo que sube como palma cae como coco y lo que ayer llegó a los $119 hoy amanece por los $91. Precio del petróleo en modo esquizofrenia y efecto yo-yo, montaña rusa que trae enloquecidos a los mercados internacionales, con el Citibank proyectando que podría volver a los $120, Goldman Sachs estimando un barril Brent por los $100, el gobierno de Qatar proyectando llegar hasta los $150 y JP Morgan estimando un choque en la producción de 9 millones de barriles diarios. Banco más grande de los Estados Unidos, que es además el mayor accionista minoritario de Ecopetrol y el segundo más grande después de la Nación, a ambos con la Virgen Aparecida gracias a los altos precios del petróleo, pero sobre todo la Nación colombiana, dueña del 88.5% de las acciones de Ecopetrol y recibiendo $40 billones adicionales si el Brent sigue por los $100 durante todo el resto del año. 40 billones por encima del marco fiscal de mediano plazo que aliviarían enormemente las cuentas fiscales, con un faltante actual de $31 billones para este año según el Comité de Regla Fiscal y con un déficit que llegó el año pasado al 6,5%, el segundo más alto del siglo. Lado bueno de los altos precios del petróleo, pero con un lado malo, muy malo, por cuenta de los golpes sobre el bolsillo, con el petróleo alto afectando costos del transporte, los alimentos, el gas natural y la electricidad. En el primer caso, volviendo totalmente inviable mayores rebajas en el precio de la gasolina tras los $1,000 por galón que acaba de reducir el gobierno y de hecho presionando al alza los precios de los combustibles que supuestamente se deben mover al vaivén de los precios internacionales del petróleo tras el desmonte del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, que justamente llegó a acumular un déficit de 70 billones por ponerse a subsidiar precios de la gasolina cuando el petróleo se disparó en los mercados internacionales. Pero de otro lado, afectando también precios de los alimentos por cuenta de los mayores costos en los fertilizantes que son derivados del petróleo, así como también afectando el precio del gas y de la electricidad. Gas que hoy ya traemos del exterior en un 20% para atender la demanda doméstica de gas natural, y por el otro lado, electricidad que también necesita de ese gas importado desde hace muchos años y que se importa para la generación térmica. Estás escuchando Blue Radio.